Hola, hola, ¿cómo están? Soy Ale de Luna y quiero darte la bienvenida al podcast 5 AM. Estamos en una serie del ayuno, estamos aprendiendo muchísimo. Recuerdo que me tocó grabar la primera parte. La semana pasada salió el podcast que grabaron Denise, Tyren y Fred. Lo vi, fue de muchísima bendición y hay algunas cositas pues que me llamaron la atención. Ellos se centraron en hablar un poco de disciplinas espirituales y cómo tenía que estar el ayuno, pero me gustó mucho que se centraron en ayuno y oración. Ayuno, oración. Porque si yo solo me centro en un ayuno de dejar de comer, pero yo no estoy orando, realmente no es un ayuno espiritual. Estoy haciendo una dieta que va a ser un buen detox para mi cuerpo, pero eso no quiere decir que sea un ayuno para presentárselo a Dios. Denise contaba su experiencia, que para ella tal vez es difícil decir todos los lunes voy a ayunar, porque cuando era lunes, ella decía, ay no, mejor miércoles. Llegaba miércoles, no, mejor viernes. A ella le funciona más, el espíritu le dice hoy ayuna y ese día ayuna. Otra cosa que me gustaba que decía Fred era que él dice, solo aprendiendo en la práctica, cuando él se empezaba a meter a tiempos de oración, se dio cuenta que en la práctica él estaba aprendiendo cómo orar. Y también me hace mucho clic que cuando nosotros empezamos a ayunar, empezamos a escuchar prédicas, a investigar en la Biblia o a leer qué es el ayuno, en la práctica de que cuando vamos ayunando también estamos aprendiendo cómo ayunar, cómo hacerlo, cómo no hacerlo, etc. Y me gusta también lo que Tyren dijo. Tyren habló de disciplinas y dijo que era una disciplina. Una disciplina es un compromiso y autocontrol. Luego ella habló que el hábito se logra en 21 días. Por eso no sé si te has dado cuenta que en las iglesias a principio de año se nos dice hagamos un ayuno de 21 días o cuando logramos hacer algo 21 días se dice que ya se convierte en hábito. Pero cuando ya tenemos un hábito, si lo queremos pasar a un estilo de vida, ella hablaba que tienen que pasar 80 y algo de días. Pero si tienes la duda de cuántos, puedes ir al podcast que ellos grabaron acerca del ayuno. Vamos a hablar del régimen, abstinencia o consagración de hábitos. Me quedé ahí un poquito en el podcast que yo grabé anteriormente, pero no entramos en detalle de qué se trata esto. Esto se trata de cuando hacemos un ayuno de redes sociales, cuando Dios nos mueve a hacer un ayuno de algún hábito en específico, como Netflix, Instagram, TikTok, Facebook, de las cosas que más te gusten. ¿Por qué tal vez no me gusta decir que esto es un ayuno? Porque el ayuno se trata de la comida. Desayuno, breakfast. Entonces, pero la verdad es que no tiene nada de malo si también decimos estoy haciendo un ayuno de redes sociales, porque literalmente estoy dejando de consumir Instagram o estoy dejando de comer Instagram para comer lo espiritual, para orar con Dios, para leer la Biblia. ¿Esto para qué lo hago? Para agradar a Dios, para hacer un sacrificio, porque hay personas que me pueden decir, Ale, para mí es fácil dejar de comer. Si me dices, hagamos un ayuno de 6 de la mañana a 5 de la tarde, para ellos tal vez no puede ser un sacrificio. No es que se trata que Dios te está pidiendo algo y que suframos, pero realmente cuando hablamos de un ayuno, el sentido es sacrificial, es algo que a mí me cueste. Lo que decía David, yo no voy a darle a Dios algo que a mí no me cueste. Entonces, por eso ahora hemos visto que pastores predican de esto. Un ejemplo, si yo me pongo a hacer un ayuno de café en todo el día, me va a costar más que dejar de comer, porque amo el café. Entonces ahí vamos viendo de qué clases de ayuno, régimen o abstinencia podemos hacer. Quiero contarte en lo personal, Dios a qué me llamó. Hice 2 regímenes.
Y empecé a escuchar la voz de Dios. Yo antes era influencer, promocionaba algunas marcas y estaba de lleno a Instagram. Era parte de mi trabajo. Pero llegó un momento donde Instagram era muy importante para mí, las redes sociales. Y sentí la voz de Dios diciéndome, ya no quiero que te metas a Instagram, quiero que literalmente ayunes de eso por un tiempo. Señor, ¿cuánto tiempo? Empecémoslo a hacer y yo te voy a ir diciendo el tiempo. Tomar la decisión me costó. Todavía me recuerdo que lo platiqué con Denise y le dije, siento que escucho la voz de Dios, pero yo no sé si es Dios. Realmente era porque no quería tomar la decisión, pero lo hice. Lo hice por más de un año. Yo tenía 2 redes sociales y hay otra red social que tengo 1 año y medio de no tocarla. Las redes sociales no tienen nada de malo. Gracias a las redes sociales podemos anunciar un podcast, podemos predicar. El punto es que para mí era algo muy importante. Yo me di cuenta que al yo levantarme, antes de decir, gracias Señor por este nuevo día, literalmente yo me levantaba directo a revisar Instagram. Y yo dije, vamos a hacer la prueba. ¿Cuántas veces de las que yo me quiera meter a Instagram a ver cosas que tal vez no son malas, qué pasa si yo cada vez que quiero hacer clic me voy a la Biblia y leo la Biblia? O cada vez que yo quiera meterme a Instagram a ver algo, aparto ese tiempo para orar. Me funcionó de manera linda, lo hice por más de 1 año. ¿En qué me ayudó? Fui más sensible a la voz de Dios, lo escuché más claramente, avancé en mis procesos de leer la Biblia, avancé en dedicar más tiempo para orar. Y también a lo que me ayudó fue a prioridades. Luego también Dios me pidió abstenerme del ejercicio. Algo que me gusta muchísimo, me gustaba un montón. Y el ejercicio no tiene nada de malo, el ejercicio es bueno. Recuerdo incluso que me han invitado a predicar acerca de por qué hacer ejercicio de fitness espiritual. Somos cuerpo, alma y espíritu, y también es algo que los cristianos no tenemos que dejar a un lado. Así como yo alimento mi espíritu, pues también es bueno que mi cuerpo lo mantenga yo saludable porque es el templo del Espíritu Santo. Pero ¿qué pasó? Sin darme cuenta, el ejercicio pasó a ser mi Dios. Porque te lo digo, y a veces uno no se ha dado cuenta, pero mis hijos pueden ser mi Dios. Algo que esté antes que Dios pueden ser mis dioses. Mi esposo, el amor a mis hijos, el gimnasio, el trabajo, el amor al dinero. Hay muchas cosas. Y hoy quiero que te pongas a pensar tal vez qué siempre has puesto de prioridad antes que orar, antes que leer la Biblia, antes que pasar tiempo con Dios. Y esto me estaba pasando a mí porque yo religiosamente iba al gimnasio de lunes a sábado. Llueva, truene o relampaguee, tú me mirabas en el gimnasio a cierta hora, fijo. No fallaba, no fallé. Pero me daba cuenta que eso era mucho más importante y yo no tenía la misma disciplina para decir, tú me vas a, voy a aplicar de esta hora a esta hora a leer la Biblia, y que yo te pueda decir, wow, mi hábito de leer la Biblia va re bien, o que yo te pueda decir, sí, yo tal vez no me ponía a pensar si ese día había orado o no. Tenía y todavía lo tengo, antes de dormirme yo oro. Y tal vez, o antes de comer, pero no era una disciplina de oración la que yo tenía. Cuando yo me di cuenta que el gimnasio era casi que lo más importante porque era mi tiempo y todo, fue muy bonito. Yo les contaba en el podcast anterior que en el tiempo que yo estuve en Guatemala, viajábamos mucho a Estados Unidos, Dios me dijo, allá vas a hacer ejercicio. No me recuerdo cuántos meses pasaron, pero no hice ejercicio. Y como te digo antes, ¿en qué me ayudó eso? A priorizar. Porque ahora ya volví al ejercicio, ahora ya estoy en redes sociales, pero mi prioridad antes es Dios. Mi prioridad es orar primero, leer de su palabra, escuchar algunas prédicas y luego
Ok, veamos Instagram. Ok, hagamos ejercicio. Entonces es algo que me ayudó muchísimo al hablar del ayuno, porque de eso estamos hablando, es qué hacer cuando ayunamos. Ale, ¿qué puedo hacer cuando ayuno? Y por eso se habla de ayuno y oración. ¿Por qué? Porque como te dije antes, si solo ayuno de dejar de comer, pero yo no oro, yo no paso tiempo con Dios, no le hablo, es una dieta. El ayuno tiene que ir con oración, meditando en la palabra de Dios. Se trata de crear una atmósfera para escuchar a Dios. Yo escucho de toda clase de música, pero por ejemplo, si un día yo estoy ayunando, yo digo, no, hoy voy a escuchar solo música de adoración, voy en el carro, crear una atmósfera para escuchar. Estamos hablando que el ayuno sirve para someter la carne, para afligir mi alma, es humillarme delante de Dios, es hacer un sacrificio. ¿Para qué? Para que mi músculo espiritual crezca. Y de eso se trata básicamente el ayuno, pero ¿qué hacer cuando ayunamos? Quiero que me acompañen a Mateo 6, 16, 18. Dice, ustedes cuando ayunen, no pongan cara triste como lo hacen los hipócritas. A ellos les gusta que la gente sepa que están ayunando. Les aseguro que ese será el único premio que ellos recibirán. En otra versión dice recompensa. Cuando ustedes ayunen, peínense bien, lávense la cara, para que la gente no se dé cuenta de que están ayunando. Solo Dios, su Padre, quien conoce todos los secretos, sabrá que están ayunando y les dará su premio o les dará su recompensa. ¿Qué quiere decir aquí? ¿Qué estaba explicando aquí Jesús? Que si yo ayuno solo para que la gente me vea, esa será mi recompensa. Si yo ayuno solo para que digan, ay, la Ale qué espiritual es que la Ale está cerca de Dios, realmente esa será mi recompensa. Y yo no quiero que mi recompensa sea que la gente lo vea. Yo quiero que el Dios que está ahí arriba lo reciba con un olor fragante y diga, wow, Ale está haciendo un sacrificio por mí. Ale se está acercando ahí, se está acercando a mí. Esa para mí es mi recompensa, que el Dios que está ahí arriba, que el Espíritu Santo me vea a mí ayunando. ¿Qué se logra? ¿Cómo se logra o qué hace el ayuno? Y quiero que me acompañes a Mateo 17, 21. Dice, un señor se le acercó a Jesús y pidió por su hijo lunático porque su hijo estaba endemoniado. Los discípulos no pudieron echar fuera este demonio. Y Jesús les dijo, si tuvieran fe, si confiaran en Dios, pero este género no sale sino con oración y ayuno. ¿Qué quiere decir? Que hay algo específico que no va a salir con nada más que ayuno y oración. Esta es una arma espiritual, es una herramienta espiritual que nos está dando la palabra de Dios y nos dice, solo con esto vas a lograr vencer algunas cosas. Nuestro pastor Cash nos ha enseñado a qué se refiere esto. Nuestro pastor Cash nos enseña que dice el género de la incredulidad. Quiere decir que cuando yo ayuno, esto sirve para aumentar mi fe. Porque dice, Jesús les dijo que si tuvieran fe, si confiaran en Dios, entonces, ¿para qué me sirve el ayuno? Para aumentar mi fe. Quiero hablarte de una persona que yo leo en la Biblia. Esa fe es admirable y mi oración es, Señor, quiero ser como esa persona. La mujer del flujo de sangre. Esta mujer tenía ya muchos años con un sangrado. Quiero recordarte que para la cultura judía, si alguien sangraba, era impura y no podía estar cerca de las demás personas. Nadie quería estar cerca porque si se le acercaban o los tocaban, ellos tenían que hacer rituales de purificación, era impura, no podía estar con la gente. Tenía una enfermedad, dice la Biblia que ya se había gastado todo el dinero en médicos y no pudo igual curar esa enfermedad. Y miren la fe de esta mujer, ella había oído acerca de Jesús. Esta mujer, tal fue su fe que no dijo, ok, yo me voy a acercar a Jesucristo
Y cuando yo me acerque y él me diga, eres sana en el nombre de Jesús, yo voy a ser sana. Yo necesito ponérmela enfrente porque si Jesús me voltea a ver, me va a sanar. Y cuando diga la palabra, yo creo que lo va a hacer. Este nivel de fe era algo así que yo digo, wow. Ella dijo, si solo toco el borde de su manto, en los flequitos, yo voy a ser sana. Quiero que nos pongamos en esta escena donde Jesús iba directo a hacer un milagro. Jesús iba directo a la casa de Jairo, el de la sinagoga, a hacer un milagro, porque una niña estaba entre la vida y la muerte, la niña ya había muerto. Jesús iba directamente a eso. Iba caminando con todos sus discípulos. Él ya se estaba haciendo muy famoso, su fama se estaba extendiendo porque hacían milagros, la gente lo seguía, la gente lo quería escuchar, era excelente maestro. Dice que las multitudes lo agolpaban, que todo el mundo estaba como que todos los discípulos, toda la gente y Jesús no podía caminar. Él se dirigía a hacer un milagro. Cuando él se detiene y pregunta, ¿quién me tocó? Y sus discípulos le responden, maestro, ¿cómo preguntas quién te tocó? Si aquí todos estamos como alborotados y nadie puede, o sea, todos estamos apretados tratando de llegar. Todo mundo te ha tocado. Y él dice, no, quiero saber quién me tocó porque de mí salió poder. Y yo digo, ¿cómo así? Él iba directo a hacer un milagro y alguien fue capaz de sacar poder y extraer poder de Jesús. Quiere decir, y yo lo miro así, ella con tanta fe fue capaz de hacer un milagro aún sin el consentimiento de Jesús. ¡Wow! Imagínate que Jesús diga, de mí salió poder. Me impacta. Yo digo, si necesito estar orando todos los lunes para tener ese tipo de fe, lo voy a hacer, porque la fe mueve montañas y Dios dice, a mí me agrada la fe. ¿Qué pasó? Preguntó quién me ha tocado, de mí salió poder. Cuando ella levanta su mano y como que sí soy yo, pensando tal vez que le iban a regañar, pensando que los discípulos iban a decir, ¿cómo así? Eres impura. Dice la Biblia que al instante ella quedó sana y no tenía más hemorragia. Jesús se le acerca y le dice, wow, tu fe te ha salvado. Esto es para mí impresionante porque fue capaz de que aunque Jesús iba con una misión directa a hacer otro milagro, se puede decir que lo interrumpió, se puede decir que le paró algunos minutos en lo que se dio cuenta. Ella fue más allá, ni siquiera si Jesús me voltea a ver, si Jesús pone su mano sobre mí. Ella solo dijo, si yo agarro un flequito, seré sana. Y conforme a la fe que ella tuvo, fue sana. Luego, Jesús fue a donde tenía que ir, que era a la casa de Jairo, donde ya habían flautas, ya la gente estaba contratada para llorar y Jesús pues hizo el milagro de resucitarla, pero esta fe de la mujer con el flujo de sangre me impacta demasiado. Pero quiero contarte que hay dos corrientes en cuanto a Mateo 17:21. Algunos teólogos o algunas personas dicen que es el género de la incredulidad, pero también algunas personas o teólogos dicen que existen dos corrientes. Otras personas dicen que ese demonio, esa clase de demonio, no sale sino con ayuno y oración. Si nos centráramos en esta corriente que también es válida, yo quiero contarte un poquito de mi testimonio, lo voy a tratar de hacer súper corto. Cuando el Espíritu Santo me mueve a ayunar y me dice, hoy quiero que ayunes. Y yo, ok, voy a ayunar. Me puse en ayuno. Luego, en la noche me llaman y me cuentan que una persona muy querida quería quitarse la vida. Estaba con un arma a punto de quitarse la vida. Mandó fotos, así, algo muy impactante y no muy bonito.
Yo me recuerdo que mi esposo no estaba de viaje. Yo me levanto, empiezo a orar y digo, mis hijos estaban conmigo y yo empecé a decirle, Señor, dime qué hacer, dime qué hacer, dime qué hacer. En pijama como estaba, me puse los zapatos y empecé, Señor, dime qué hacer. Dime, porque también en esa adrenalina, dame instrucciones. Empecé a salir de la casa, vi a mi vecina de enfrente y casi que Dios me dijo con ella. Yo, vecina, le empecé a tocar, te puedo dejar a mis hijos, tengo una situación muy dura. Los dejé, me fui manejando, entré, oré por esa persona, le dijo, tú eres valiosa, no hay nada que Dios no te pueda perdonar. Y Dios me dijo, yo tenía un aceitito en mi bolsa y Dios me dijo, ungílo, ungí su cama, ungí el cuarto y lo hice. Y yo luego me dije, wow, Dios me estaba preparando para esto. Pero Dios me dijo, esto no termina hoy. Mañana tienes que volver a venir. Mañana trae más aceite. Quiero que mañana unja su casa. Ok, Señor, como tú digas. Llegué tarde a mi casa, me dormí y Dios también me dijo, mañana quiero que ayunes. Señor, lo que tú digas. No es que yo me las lleve de obediente siempre, ¿verdad? Hay cosas donde, para que no digan la Santa Alejandra, ¿verdad? Cosas donde Dios me ha pedido y es cuesta, Señor, ¿será que eres tú? Entonces me puse el otro día a ayunar y Dios me dijo, ve a la casa, agarra mucho aceite porque vas a necesitarlo. Fui a la casa y Dios me dijo, ora y unge la casa. Y yo les digo a ellos, miren, puedo ungir la casa. Y recuerdo cuando empecé, Señor Jesús, tu presencia. Yo no estaba reprendiendo a nadie. Y cuando me empiezan a tumbar las ventanas durante un minuto, pero así muchas ventanas, y yo, Jesucristo, ¿qué está pasando acá? Tuve miedo, sí, pero dije, si ahorita me hago para atrás, ¿qué va a pasar? Y ahí sí que lo que mi pastor, el pastor Cash, nos ha enseñado es, con todo y miedo se predica, con todo y miedo se reprende y ahí estaba en una batalla espiritual. Yo le dije, diablo o demonios, se callan, Dios es un Dios de orden, te reprendo en el nombre de Jesús y no me están somatando las ventanas. Se oye bonito, pero yo estaba asustada. Luego ungí toda la casa y luego pues ya llegaron más personas, empezamos a orar por ese matrimonio. Te damos gracias, Espíritu Santo, por ese matrimonio. Cuando el demonio se empieza a manifestar. Y me gusta mucho porque no me gusta que el demonio se manifieste, me gusta cómo Dios me decía cada cosa al oído y cómo me daba instrucciones y cómo Él me decía qué hacer y me dijo, subite en esa silla y desde arriba le echas todo el aceite y yo le eché todo el aceite y esa persona se vino al piso, no aguantó lo del aceite y luego Dios me dijo, le echas aceite de aquí para acá. Me dijo, y esto no es una fórmula porque esto no vamos a sacar una fórmula, pero a lo que quiero decir es que tal vez mi carne estaba, no tal vez, mi carne estaba más sometida, Dios me estaba preparando desde días anteriores con ayuno, con oración, que era más fácil escuchar todas las instrucciones que Dios me estaba diciendo. Él me dijo, le echas aceite hasta en la boca. Yo le empecé a echar. Gracias a Dios esa persona fue libre para la gloria y honra de Dios. Pero ¿qué quiero decirte o contarte con algo que a mí me pasó? Escuchar la voz de Dios más audible, someter mi carne. ¿Para qué me sirvió el ayuno? Para aumentar mi fe, para que aun cuando tuviera miedo, decía, no, Dios está conmigo, Dios me está preparando para esto. Entonces, cualquiera que sea de estas dos corrientes, necesito ayunar, necesito orar, porque el ayuno es un arma muy poderosa espiritual. Ahora, aquí dice, el ayuno que no sirve, como hacía Alejandra, ¿hay algún ayuno que no sirve? Sí, lo vamos a ver en la Biblia. Hay un ayuno que Dios no escucha. Hay uno que a Dios no sube. Pero ¿cómo así? Si yo oro, si yo ayuno, sí. Tal vez a veces hemos estado ayunando, pero no hemos ayunado de una manera incorrecta, no hemos ayunado de manera correcta. Nuestras oraciones no han sido contestadas porque no lo estamos haciendo de manera correcta. Puede ser por ignorancia. Gracias a Dios, pues leemos la Biblia y podemos aprender. Entonces, hoy vamos a hablar del ayuno que no sirve, el ayuno que no agrada a Dios.
Uno es ayunar sin orar. En el podcast anterior lo dijeron. Otro es el ayuno con orgullo, soberbia, que solo es para aparentar. Ese ayuno no le agrada a Dios. Si yo empiezo a ayunar con soberbia y con orgullo, y ahí vamos a ir a Lucas 18, del 9 al 14 en la NBI. Dice, es la parábola del fariseo y del recaudador de impuestos. En el 9 dice, algunos que, confiando en sí mismos, se creían justos y que despreciaban a los demás. Jesús les contó esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era recaudador de impuestos. El fariseo, puesto en pie, a solas oraba. Y ahí se lee la soberbia y el orgullo. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni como ese recaudador de impuestos. Yo ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de lo que recibo. ¡Wow! Este hombre, el fariseo, tenía sus disciplinas espirituales buenas, pero yo aquí en la misma oración leo soberbia a comparación. Estaba, en cambio, el recaudador de impuestos, alguien que se miraba mal, alguien pecador que lo miraban y lo tenían como lo peor porque traicionaba a su propio pueblo judío. Pero ese recaudador de impuestos, que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba en el pecho y decía, oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Él entró con un espíritu de arrepentimiento, con humildad. En el 14 dice, les digo que este y no aquel volvió a su casa justificado ante Dios, pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Ok, entonces, el ayuno con orgullo, con soberbia, para aparentar. El ayuno desde mi punto de, yo ayuno 3 veces a la semana, pero tú que no ayunas, o sea, solo con eso ya ese ayuno no me sirve. Y el 3 es cuando ayuno de comida, pero mis actos están malos. Hablo mal, peleo, soy injusta. Y quiero que me acompañen a Isaías 58 del 3 al 10. Porque hay un ayuno que él no escucha. Y dice, y hasta me reclaman, ¿para qué ayunamos si no lo tomas en cuenta? Hay un ayuno que Dios no lo ve. ¿Para qué nos afligimos si tú no lo notas? Le estaban hablando a Dios. Pero el día que ustedes ayunan, hacen lo que desean y explotan a sus obreros. En otra versión dice, hacen lo que sus placeres le pidan. No le pagan bien a sus trabajadores. El 4 dice, ustedes solo ayunan para pelear, para reñir y darse puñetazos a mansalva. Si yo estoy en ese día ayunando, pero no paro de pelear con mi esposo, le quiero pegar de manera abusiva a mis hijos, le quiero pegar no sé, o sea, no va de acorde a estoy ayunando, pero mis acciones están siendo súper injustas. Si quieren que el cielo atienda sus ruegos, ayunen, pero no como ahora lo hacen. ¿Acaso el ayuno que he escogido es solo un día para que el hombre se mortifique y solo para que incline la cabeza como un junco, que se ponga ropa de luto y que se cubra de ceniza? ¿A eso llaman ustedes día de ayuno y día aceptable al Señor? Y miren qué lindo aquí. El ayuno que yo he escogido no es más bien para romper las cadenas de injusticia, desatar las correas del yugo, poner en libertad a los oprimidos y romper toda atadura. ¿No es acaso el ayuno compartir tu pan con el hambriento, dar refugio a los pobres sin techo, vestir al desnudo y no dar la espalda a los tuyos? En otra versión dice, no dar la espalda a tu familia. Si así procedes, tu luz despuntará como aurora y al instante llegará tu sanidad. Tu justicia te abrirá el camino y la gloria del Señor te seguirá. Llamarás al Señor y Él responderá,
Pedirás ayuda y Él dirá, aquí estoy. Si desechas el yugo de opresión, el dedo acusador, la lengua maliciosa, si te dedicas a ayudar a los hambrientos y a saciar la necesidad del desvalido, entonces brillará tu luz en las tinieblas y como el mediodía será tu noche. ¡Wow! ¿Qué nos está diciendo aquí Dios? Que cuando ayunemos, no seamos injustos. Si tenemos que pagarle cierto salario y tenemos para eso, ¿por qué tenemos que pagar lo mínimo o menos del salario? Estamos oprimiendo a los capataces, a los obreros. Tal vez les estamos pidiendo una carga que sabemos que ellos no pueden cargar. ¿De qué me sirve ayunar si ese día paso todo el día peleando, dándome puñetazos, peleando con la gente? Ese ayuno, no. Porque ese ayuno que está diciendo Dios, yo no lo voy a tomar en cuenta. Cuando soy injusta, cuando yo ayune, ¿qué tengo que hacer? Compartir mi pan con el hambriento, dar refugio al pobre, ver quién no tiene techo y darle un techo, vestir al que está desnudo, al que no tiene ropa, no dar la espalda a mi familia o a gente que yo pudiéndolo ayudar solo no me dan ganas y no lo voy a ayudar. A eso me está llamando Dios. Este es el verdadero ayuno que se tiene que ofrecer delante de Dios. Y con esto quiero, el último Isaías me toca mucho mi corazón porque a veces no nos hemos dado cuenta y tal vez estamos ayunando y estamos tratando de leer la Biblia, pero ese día estamos peleando. Yo quiero decirte que cuando yo también ayuno, mi alma está enojada, o sea, mi alma está como rebelde, queriendo, porque el día que tú ayunas a veces uno tiene más dolor de cabeza. A mí lo que me pasa es que mi alma se pone muy sentimental y todo. Y le escribo a mi maestra, Denise, tu alma está queriendo hacer berrinche, pero hacela para abajo. ¿Qué quiero decirte con esto? Que nos presentemos delante de Dios ayunando, orando con una actitud correcta. Hemos aprendido un montón, hemos aprendido que si estoy peleando, otra cosa que si tal vez ese día estoy ayunando, pero vivo hablando de los demás, me comparo, veo al otro con una actitud de fariseo de, ay, este no ayuna, pero yo ayuno 3 veces a la semana. Ahí hay soberbia. Ese ayuno no le agrada a Dios. Y para finalizar, quiero orar. Quiero orar para varias cosas, para que Dios nos muestre que tal vez Él nos está pidiendo y tal vez no lo hemos querido escuchar. Para que Dios nos muestre si hay unos que yo siento que le he entregado a Dios, pero que digo, Señor, pero siento que tú no escuchas mi oración. Hay otro versículo que dice que Dios no habla con el soberbio, Dios no habla con el orgulloso. Hay oraciones que yo puedo estar haciendo que Dios no me está escuchando porque desde que entro con soberbia y orgullo. Así que si estás en un lado donde puedas cerrar tus ojos, quiero invitarte a que cierres tus ojos. Si vas en el carro, no los cierres. Puede ser peligroso. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por lo que hoy hemos aprendido. Te damos gracias porque tú has puesto en nuestro corazón y le pusiste en el corazón enseñar o decirle a Denise qué es lo que tenemos que grabar en el podcast, Señor. Y fue acerca del ayuno. Te damos gracias porque tú nos enseñas mucho en tu palabra. Y te pido, Espíritu Santo, que todos podamos ser tocados por ti, Padre. Hoy te pido que nos muestres qué se está interponiendo o qué está haciendo mi Dios, Padre. Algo que yo tengo antes que a ti, algo que es mi prioridad. Yo hoy te lo quiero, muéstramelo primero y te lo quiero entregar como un sacrificio, algo que donde está mi deleite, algo que me gusta mucho, que yo te lo pueda sacrificar y digo, Señor, yo lo consagro hoy a ti. Ya sea un régimen de que tal vez tú me has estado pidiendo Netflix, redes sociales, algo que yo considero muy importante, pero que lo hago con más constancia y disciplina que mis disciplinas espirituales como orar, como ayunar. Muéstramelo, Padre, dame también ese corazón susceptible y sensible a escucharte, que si algo me estás pidiendo, que lo haga. Ayúdame a ser cada día más disciplinada, Señor, a ser disciplinados en ti, en orar, a buscarte. Ayúdanos, Señor, a no tener un espíritu prepotente, soberbio, orgulloso.
Ayúdanos a corregir incluso algunas oraciones que las hemos hecho de mala manera. Hemos entrado en tu presencia con ira, soberbia, con orgullo. O hemos entrado en tu presencia solo a quejarnos, Señor. No, ni siquiera te estamos pidiendo de una manera coherente. Hoy te pido, Padre, que nos muestres qué quieres de nosotros, qué quieres que te entreguemos en sacrificio. También que si es algo que nos cuesta, Señor, ayúdanos. Te decimos hoy, nos cuesta ayunar, nos cuesta este día dejar de hablar mal, nos cuesta dejar de comer. Hoy te pedimos, Padre, que también nos ayudes a dar al necesitado, a dar al pobre, a vestirlo, a preocuparme por las viudas, Señor, a no ser injusta, a no hablar de las demás personas, a que mi boca no sea propensa rápido a hablar mal, a criticar, a señalar, Señor. Ayúdame a ver mis defectos y lo que yo tengo que cambiar antes de ver lo que otros tienen que cambiar. Te entregamos este tiempo, Señor, y ayúdanos a cada día a buscarte más de una manera correcta, con un espíritu humilde. Gracias por lo que hoy hemos aprendido. Enséñanos cada día más y más acerca de ti, de lo que te agrada, de tu palabra. Cada día queremos agradarte. En el nombre de Jesús, amén y amén.